De las 8.000 empresas que cotizan en la bolsa americana, a mí solamente me sirven 66. Cuando tenemos un objetivo de conseguir esta renta creciente, a la hora de invertir, pues no nos vale invertir en cualquier empresa. No nos vale. Recordad que teníamos que invertir, pues digamos, en una serie de empresas que tuvieran unas características determinadas que no eran otras que tener, digamos, el dividendo creciente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuántas empresas cotizaban a día de hoy en la bolsa americana? Ayer lo dije. A ver si alguien se acuerda. Cotizaban 8.000 empresas, ¿ok? Pues bien, vamos a imaginar que la bolsa americana, pues es, digamos, todo este folio, ¿de acuerdo? Todo este folio gigante que yo tengo aquí. Pues bien, para que os hagáis una idea, yo voy a invertir en una cosa, pues quizá que tenga este tamaño, ¿vale? Que tenga este tamaño, el 8 por 1000, el 8 por 1000 de las empresas de la bolsa. Es decir, que de cada 1000 empresas que cotizan en la bolsa americana, a mí solamente me valen 8. ¿De acuerdo? Fijaos si son pocas. Entonces, si hay 8.000, pues la cuenta a la vieja es básicamente que serán 64. No, en realidad son 66, ¿de acuerdo? De las 8.000 empresas que cotizan en la bolsa americana, a mí solamente me sirven 66. ¿Son 66 siempre? No, no son 66 siempre. El año pasado eran 64, hace un mes, no, hace 3 o 4 meses eran 67, ahora mismo son 66, ¿de acuerdo? ¿Y qué 66 empresas son estas? Pues bueno, son los aristócratas del dividendo, ¿de acuerdo? Mirad, esto lo voy a apuntar porque es algo súper importante. Lo voy a apuntar aquí por escrito. Son los aristócratas del dividendo. Bien, ¿y qué tiene que tener una empresa para ser aristócrata? Pues lo que tiene que tener una empresa para ser aristócrata es una gran tradición de reparto, ¿de acuerdo? Son empresas que, como mínimo, vuelvo a repetir, como mínimo, están durante 25 años consecutivos, palabra clave, consecutivos, incrementando el dividendo. Lo vuelvo a repetir para que, en fin, os dé tiempo. Empresas que llevan como mínimo 25 años consecutivos incrementando el dividendo. Son empresas que durante 25 años, cada año, nos han ido pagando un poquito más de dividendo, recordad, siempre en términos absolutos. ¿De acuerdo? A mí que una empresa me dé un 3 o un 6% me da igual. Pero que me dé $1, 1,1, 1,2, 1,25, 1,28, 1,3, 1,33... ¿De acuerdo? Durante 25 años consecutivos. Es decir, que, por ejemplo, este año Coca-Cola no incrementa el dividendo y contador a 0. Contador a 0. Y tienen que pasar otros 25 años para que Coca-Cola vuelva a ser aristócrata. ¿De acuerdo? Entonces, claro, una empresa que lleva como mínimo 25 años incrementando el dividendo, que ojo, estamos hablando de como mínimo, pero los hay que llevan 25, 40, 50, incluso más de 60. ¿De acuerdo? Es decir, empresas que desde antes de que nacierais, pues no sé si todos, pero casi todos de los que estáis aquí, llevaban incrementando el dividendo. Incrementando, no repartiendo, incrementando. Entonces, ¿qué nos quiere decir que una empresa lleve como mínimo durante 25 años incrementando el dividendo? Pues mirad, matemática básica, que desde 1998 como mínimo lo están incrementando. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado desde 1998? Pues mirad, en Estados Unidos estuvo la crisis de las .com, que allí se lió pardísima, que empezó con las .com y luego arrastró a todo el mercado bursátil. Luego tuvimos la recesión de 2008-2009, que no hace falta que digamos la que hubo ahí, pero en fin, hubo una caída, perdón, de más del 50%. ¿De acuerdo? Y durante la crisis.com y durante 2008-2009, todos los que hoy son aristócratas incrementando el dividendo. ¿De acuerdo? Y hubo el tema del COVID. Hubo el tema del COVID hace ya, pues ya va a hacer 3 años, parece que fue ayer y ya va a hacer 3 años, que en un mes la bolsa cayó un 35%. En un mes. ¿Eso no había pasado? Jamás. Pero jamás, Es decir, caídas de bolsa, sí. Más pronunciadas del 35%, sí. En un mes, no.
sea, eso ha sido lo más abrupto que se ha vivido en la historia de la bolsa, en la historia del mercado americano, por lo menos, que es el que yo tengo muy trillado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esas empresas, durante esos periodos en los que a priori las cotizaciones han caído tanto y la han pasado tan mal, esas empresas han continuado incrementando el dividendo. ¿De acuerdo? Por eso ayer era súper importante que os quedara claro que una cosa era la cotización, el precio de la acción, y otra cosa es muy diferente, es la trayectoria de la empresa. ¿De acuerdo? Cómo esa empresa en realidad está funcionando independientemente de su precio. ¿Ok? Si fueran cosas que estuvieran, digamos, directamente ligadas, pues coño, una empresa que en el 2008 pues hubiera sufrido una caída del 50%, como las hubieron muchas, incluidos nuestros aristócratas, pues sería inviable que repartiera dividendo. Sería inviable no solo que lo incrementara, que lo repartiera. Pero como el dividendo depende de los beneficios de la empresa y estas empresas continúan funcionando, no tiene por qué afectar. Habrá empresas a las que sí les afecte, pero no a estas. Por lo tanto, este tipo de empresas, bajo mi punto de vista, son, pues a mí me gusta llamarlas transatlánticos, pero en fin, podéis ponerle el apellido que queráis, ¿de acuerdo? Son empresas sólidas, solventes, más que consolidadas, en fin, y además son empresas que todos conocéis. Son empresas que están completamente integradas en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Llevo todo el día hablando de Coca-Cola. Pues mira, tenemos a Coca-Cola, tenemos a Pepsi, tenemos a McDonald's, tenemos a Walmart, tenemos a Target, tenemos a Lowe, tenemos a Pentair, tenemos a 3M, tenemos a Abbott, tenemos a AbbVie, tenemos un montón de empresas que están en nuestro día a día. Lo único que ocurre es que como no tenemos el radar aristócrata encendido, pues no nos damos cuenta. Tenemos a Procter & Gamble, tenemos a Colgate, tenemos Linde, muchas. ¿De acuerdo? Muchas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo me he apuesto un café con todos y cada uno de vosotros que entráis en vuestro cuarto de baño y tenéis entre 2 y 3 productos de empresas aristócratas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si os limpiáis el culo, es muy probable que tengáis. Punto primero. Si os laváis los dientes, es muy probable que tengáis. Si os afeitáis, estoy seguro de que tenéis. Si os ducháis, que espero que todos los que estamos aquí nos duchemos, tenéis productos aristócratas. ¿De acuerdo? Por no hablar de la nevera, por no hablar de Coca-Cola, por no hablar de Pepsi, por no hablar de McDonald's, por no hablar de Hormel. ¿De acuerdo? Que Hormel Foods es una empresa que nos cabe en la cabeza y seguro que en la nevera tenéis productos congelados de esa marca. Por no hablar de Archer Daniels, que el otro día, yo esto no lo sabía, todas las especias de mi casa, los botecitos estos del pimentón, la pimienta y todo esto, eran de Archer Daniels. Me quedé alucinado. O sea, yo esa no la tenía ubicada. O sea, yo flipé. Y son empresas americanas, ¿eh? Son empresas americanas. Entonces son empresas, digamos, súper grandes, súper solventes. ¿De acuerdo? Bien, para ser aristócratas, digamos que es necesario 2 cosas más. La primera de ellas es que estén dentro del índice SP500, ¿de acuerdo? Que son las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso nos da, digamos, garantías sobre que estas empresas, pues en fin, tienen un cierto tamaño y una cierta liquidez, porque esto es muy importante. Recuerdo que hace, pues no sé si fue la vez anterior, hace un par de años, me preguntó una persona, Juan, ¿y si algún día tenemos que vender estas empresas, vamos a encontrar contrapartida? Por supuesto. Esto no es como una shitcoin de estas que te encuentras que no hay forma de venderla porque nadie quiere comprarla. No. En este tipo de empresas sí. En este tipo de empresas nunca vamos a tener problemas de liquidez. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tienen que tener una capitalización mínima de 3 billones de dólares. ¿De acuerdo? 3 billones de dólares americanos, ¿vale? Es importante que tengáis esto en cuenta porque los billones americanos son como 1.000 millones, vamos a decir, europeos, ¿de acuerdo? 3 billones de dólares, pues a efectos nuestros serían como 3.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y esta medida, pues digamos que es un poco, no sin sentido, pero bueno, sí un poquito arcaica porque digamos que la empresa que menos capitalización a día de hoy tiene en el SP500, pues vamos, no sé si a día de hoy, pero hace 4 o 5 meses que cuando lo miré tenía 4 billones de dólares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido no hay problema. Bien, la lista está viva, ¿de acuerdo? Es decir, os he dicho que eran 66,
pero que el año anterior eran 64 y hace unos cuantos meses eran 67. ¿Por qué eran 67 hace unos cuantos meses y ahora son 66? Porque ha habido una empresa que ha salido. Algo tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Y en enero del año que viene, a finales de enero, pues volveremos a tener, digamos, un listado de, pues, tal y tal empresa forman parte de los aristócratas. ¿Por qué? Porque se cumple el año 25 que llevan incrementando el dividendo, ¿de acuerdo? Y si en algún momento dado, durante el año o a final de año se ve que una empresa no ha incrementado el dividendo o durante el año se produce una caída, pues automáticamente esa empresa sale, ¿vale? Una de las ventajas de invertir en aristócratas es que esto de aristócratas no me lo he inventado yo. O sea, esto de aristócratas del dividendo no es una idea de olla mía, de un día que estaba allí descansando y me cayó la manzana en la cabeza y dije aristócratas. No, 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 no. O sea, esto es un índice que existe, ¿de acuerdo? Esto es un índice que está controlado y regulado por Standard & Poor's, que es básicamente la misma empresa que gestiona el SP500. ¿Ok? Y todo el tema de entradas y salidas de lista, pues digamos que nos lo dan ellos. Ellos son los que se encargan de medir si tal empresa lleva 25 años, si tal empresa no, si tal empresa no ha aumentado el dividendo, si se confirma que tal empresa lo ha recortado, ¿de acuerdo? Ellos son los que se encargan de confeccionar esa lista. ¿Ok? Por eso ayer hubo una persona que me preguntó, coño, ¿y con 8.000 empresas que hay, las analizamos todas? Ni de coña. Me dan el trabajo hecho para ya saber que son aristócratas. Si nuestro objetivo es generar una renta creciente, vamos a invertir únicamente en aristócratas del dividendo.